Estoy con Alberto Molina Pérez, es investigador en bioética en distintas instituciones, y yo creo que es una figura clave en Inédito, porque está desde el principio de Inédito, incluso de antes en los preparativos de Inédito. ¿Cómo fue surgir Inédito y crear este grupo y este programa, etcétera? Pues, a ver, todo partió de un proyecto de investigación de David, que consiguió financiación del ministerio, me contrató para trabajar en él. Empezamos a investigar cuestiones de bioética de los trasplantes, y él, además de ser un excelente investigador, tiene don de gentes. Y entonces, pues de los contactos que tenía, de haber conocido en un congreso a tal persona que trabajaba aquí o allá, pues fue reuniendo gente, y en una reunión de inicio de proyecto, aprovechando un congreso que había en Ferrol, pues hicimos una especie de congreso anexo en una casa rural. Y se juntó pues mucha gente que no se conocía. David era el nexo entre todos, pero los demás no se conocían entre sí. Y el hecho de estar en ese marco, pues una casa rural, en un sitio muy bonito, y no pues en un hotel de ciudad y luego ir a una sala, sino que aquí compartíamos muchas cosas, y luego nos íbamos de paseo por el campo, y nos íbamos a cenar y a echarnos unas risas, y estábamos en ese espacio compartiendo lo profesional y luego pues lo personal. Y eso fue que conectamos todos los unos con los otros, creando pues un vínculo, relación de confianza. Sí, lo interesante me parece que es que había hecho un grupo formal de trabajo en investigación, pero a la vez es un grupo informal que continúe la estructura actual de Inédito o no, el programa, o haya gente que continúe en un futuro en lo que herede Inédito. Ese grupo va a seguir formando como un grupo informal de trabajo, de comunicación, de intercambio, ¿no? Sí, tiene un aspecto formal, que es, pues dentro del proyecto tú tienes que decir quién forma parte del grupo de trabajo, pero luego hay más gente que puede participar de manera más informal, y el grupo va creciendo poco a poco. O sea, una vez que el proyecto está lanzado con una lista de personas, pero pueden pues surgir más gente que de repente nos damos cuenta de que tienen competencias que son muy interesantes para el proyecto, y se suman, y últimamente pues de hecho se han sumado varias personas de antropología, por ejemplo, que no teníamos nadie con esas características. El grupo es multidisciplinar, o sea, hay gente de filosofía, gente de enfermería, de derecho, de medicina, y pues el perfil de antropología no lo teníamos, y hemos encontrado pues a una persona y se ha sumado el grupo, y luego pues en función de sus intereses pues seguirá o no, participará más o menos, y va creciendo así poco a poco el grupo. Sí, ¿no? Interesante. Tu papel en Inédito, además de casi ser un promotor con David, vamos, yo creo que estaba determinado. Me contaba antes la anécdota de que os encontrasteis por casualidad en París, y bueno, eso es que había un destino, ¿no? Allí. Sí. Y eso os juntó de nuevo para que os conocíais y habíais perdido la relación. Inédito toca muchos aspectos. ¿Qué aspectos has tocado tú que tenga que ver con los trasplantes fundamentalmente? O sea, que tú tocas, pero donde has profundizado más, los que más te han interesado. Yo me centré básicamente en dos cosas, que es por un lado la determinación de la muerte, que es algo que yo había estado trabajando con David desde cuando nos volvimos a encontrar en París, pues empezamos a trabajar en eso hace ya mucho tiempo, y retomé esto.
Pero a lo que dediqué más tiempo en inédito fue al modelo de consentimiento para la donación de órganos y el papel de la familia en la toma de decisión. Sí. Vamos a ver, vamos a tocar estos, te voy a hacer preguntas sobre los dos. ¿Por qué es tan importante el modelo de consentimiento? Yo sé que a nivel ético es un principio, que el respeto de la autonomía, pero ¿por qué es tan importante estudiarlo de nuevo? No. Toda la ética médica en general está fundamentada en esa piedra angular que es el respeto de la autonomía de la persona humana, bien sea en la investigación como en la relación médico-paciente o en prácticamente cualquier ámbito, inicialmente de la medicina, pero luego se llevó a otros ámbitos de ciencias sociales. Siempre que hay un sujeto humano, se considera que el consentimiento de esa persona para participar, para que se le haga una intervención o para dar información, lo que sea, es fundamental. Y esto, parte de los juicios de Nuremberg a los médicos nazis que hicieron experimentos horribles, y en los juicios una de las cosas que se reprochó en tanto que investigación, porque científicamente consiguieron resultados que incluso fueron relevantes, pero no se pidió ningún consentimiento, fueron obligados a participar en investigación que luego, además, muchas veces les costaba la vida. Sí. Entonces está no solo el hecho de que se les provoca un daño, sino que, porque en investigación, si estás investigando un fármaco, por ejemplo, pues es posible que haya un daño que se provoque, porque si quieres probar la seguridad de un nuevo medicamento, no sabes si ese medicamento es tóxico o no. Pero la clave es que la persona a quien le vas a dar ese fármaco esté de acuerdo y asuma el riesgo. Sí, no solo es un objeto sobre el que se van a hacer cosas, tiene que ser un sujeto que diga... Y el sujeto debe decir, yo sabiendo el riesgo al que me expongo, estoy de acuerdo en participar. Esto ha trascendido hasta los bancos. Ahora cuando quieres entrar en un fondo de inversión en un banco te dicen, perfil, a ver si realmente usted sabe, porque es importante, ha trascendido a todo, como tú decías, a todos los campos, ¿no? Riesgo. Entonces, en los trasplantes viene de ahí, el consentimiento se considera la piedra angular de la ética de los trasplantes. Si no hay consentimiento, no se debe poder hacer. Evidentemente, cuando alguien fallece o hay un accidente o hay algo, no se le puede pedir el consentimiento, porque entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que dar el consentimiento en vida previamente, decir cómo funciona. Pues se supone que la gente debería expresarse en vida sobre si quiere o no ser donante. Y hay países en los que tienen registros de donantes, en los que aquellos que quieren ser donantes se registran, y hay otros en los que tienen registros de rechazo, y el que no quiera ser donante se registra como tal. Lo que hacemos, o lo que deberíamos hacer, es hablar con los familiares y decirles. Y luego, pues cuando las personas mueren, el equipo médico le pregunta a la familia, ¿usted sabía si su familiar quería o no ser donante? O sea, los familiares son de alguna manera los depositarios del deseo. Exactamente. Son los testigos de las últimas voluntades de la persona fallecida en relación con la donación. O sea que en España, por defecto, de alguna manera, todos somos potenciales donantes. Sí. Y presuntamente somos donantes. Pero luego la familia puede... Claro, hay otros países en los que se supone que la gente no quiere serlo. Es decir, si no han dicho nada, por defecto no lo son. O sea, están los que por defecto son y por defecto no son. Y en España, como en la mayoría de países europeos, por defecto, cuando morimos, somos potenciales donantes, salvo que hubiéramos expresado el rechazo. Y la única forma en España, no la única, porque también existen las voluntades anticipadas. Sí.
pero se usan poco. Entonces, la forma principal en España de expresar el rechazo a la donación es a través de los familiares. Ya. Bueno, le queda un papel importante a la familia ahí, porque parece que uno puede decidir mucho, pero lo que uno piense, desee, luego puede ser de alguna manera matizado, incluso modificado por la familia, ¿no? En muchos casos la familia, en muchos casos el fallecido no dijo explícitamente nada en vida, porque pues la mayoría de la gente no está pensando en su muerte y si quiere o no ser donantes. Habitualmente no es una preocupación diaria, pero los familiares sí pueden saber o intuir cómo era esa persona en función de sus creencias, en función de, pues, y decir, yo creo que mi hermano o que mi prima sí quería ser donante o no quería. Porque los familiares por fuerza se tienen que enfrentar a esta situación, porque hay que preguntarles a ellos. Claro, porque no hay otra forma de averiguar las voluntades de la persona fallecida y a la hora de tomar una decisión, el equipo médico, el único recurso que tiene para respetar las voluntades del fallecido es acudir a la familia. Y si la familia no sabe, pues al menos puede decir, yo creo que sí habría querido, y hay casos en los que pueden decir, pues la verdad es que no tengo ni idea, pero nosotros estamos a favor de la donación. En España la tasa de rechazo familiar es muy baja. Muy baja. Son en torno al 14%. Bueno, eso ayuda a que España sea de los líderes. Sí, es uno de los factores, efectivamente. Hombre, es que es muy importante porque, claro, hay una demanda de órganos y hay una demanda mayor que la oferta. Entonces, hay como un objetivo de que es importante aumentar la oferta, ¿no? Claro, porque toda la fundamentación, el motivo por el que se hacen trasplantes es que hay gente que los necesita y que sin ellos se mueren, o algunos no se mueren pero tienen una calidad de vida muy mala, porque tienen que acudir a diálisis regularmente, les deja hecho polvo, mal, etcétera. El corazón, los pulmones. Entonces, en muchos casos es el único tratamiento posible o el mejor tratamiento posible. Entonces es muy importante que haya órganos disponibles para esta gente y es muy importante que haya muchos de alguna donantes. manera hay que cuidar a las familias también y hay que entonces trabajarla, porque es un elemento, vamos, fundamental. En España es algo que se hace muy bien. Es decir, la relación que se establece entre los coordinadores de trasplantes y las familias, tienen una formación los coordinadores y saben, tienen un trato de confianza, los familiares saben que se hizo hasta el último momento lo máximo para salvar la vida de su familiar y habitualmente pues esto lo agradecen y quieren contribuir también pues a mejorar la vida o a salvar vidas de otras personas. Sí. No todos los países funcionan como España, no en todos los países somos presuntos donantes. Hay otro modelo que me contaba antes que es el explícito, hay que explicitar, yo quiero. ¿Uno tiene ventaja sobre otro? Porque en teoría en España la oferta potencial es muy grande, porque todos somos, y mayor que en los países que el consentimiento ha de ser explícito. Mucha gente piensa que uno de los motivos por los que España y otros países tienen mayor tasa de donantes de órganos es porque tenemos consentimiento presunto, porque cuando una persona fallece sin haber expresado ninguna preferencia, que es la mayoría de los casos, por defecto se convierte en donante potencial. Luego, bueno, depende de la familia. En la mayoría de los casos es la familia quien acaba tomando la decisión, pero todos aquellos que son mayoría que no dicen nada en vida, en modelo de consentimiento presunto son donantes, mientras que en un modelo de consentimiento explícito no lo son y por tanto se pierden. Se pierden. La realidad es más compleja porque como la familia es quien toma la decisión,
tanto en un país de consentimiento presunto como explícito, la única diferencia, este es uno de los resultados de nuestra investigación, la única diferencia real entre los dos modelos en cuanto al número de órganos que se consiguen es aquellas situaciones en que no se conoce ni la voluntad del fallecido ni la de la familia. Porque aquí es donde se aplica la opción por defecto, que es presunto o explícito. Exactamente, y se obtienen los órganos en consentimiento presunto y no se obtienen en consentimiento explícito. Y nuestra investigación, esto es un artículo que no está publicado todavía, está bueno, en preprint se llama, es decir, que se puede leer ya, pero está bajo revisión todavía de una revista, y mostramos que en muchos países es como máximo un 5% de todas las situaciones. Es decir, que nosotros pensamos que no funciona, no sirve para aumentar el número de donantes. O sea que el resultado prácticamente es igual en los dos. Claro, por el papel de la familia. Por el papel de la familia, claro. Pero sí que hay una diferencia a nivel ético entre el consentimiento presunto y el explícito, y es que muchos investigadores cuestionan el que el consentimiento presunto respete la autonomía de la persona, porque no hablas con la persona y le informas, y teniendo esa información esa persona toma una decisión, sino que sin decir nada, en la mayoría de los casos, porque eso se presume, y sin que la persona haya dicho nada, suponemos que quieren ser donantes. Y bueno, hay motivos para pensarlo, porque cuando tú haces encuestas de opinión, el 80% de la gente dice, yo sí quiero ser donante. Generosa, sí. Aunque luego no lo manifiestan, es decir, no tienen un carnet de donante, o no se registran, o no lo dicen a sus familiares. Pero aparentemente la voluntad es que la mayoría de la gente sí. Pero ¿qué pasa con aquellos que no quieren serlo? Por cualquier motivo. Porque, yo qué sé, no quieren imaginarse que se les abran para sacar órganos o cosas por de esas. Motivos religiosos. O sea, por muchos motivos puede ser que no quieran serlo. Y si tú presumes que sí quieren serlo y ellos no han dicho nada, pues corres el riesgo de que se obtengan órganos de personas que no querían ser donantes. Y ahí está el problema ético principal del consentimiento presunto. Es curioso porque, por ejemplo, España, que es líder, pero estos son programas que, a pesar de todas esas ambigüedades, problemas éticos, etcétera, los programas siguen y se hacen donaciones, hay trasplantes, hay gente que se beneficia, pero bueno, a pesar de eso hay puntos ambiguos, discrepancia entre profesionales, pero que no para el programa, o sea, que no son tan radicales como para... A ver, yo diría que la mayoría de la población no sabe cómo funcionan los sistemas de donación y trasplantes de órganos, porque no es su preocupación diaria, obviamente, salvo que te afecte directamente. Pues yo, antes de meterme en esta investigación, no sabía nada. No sabía. O sea, yo no sabía que España tenía un consentimiento presunto y que yo era un donante potencial, porque no había expresado nada, ni lo había pensado, ni me había planteado nunca eso. Entonces, la gente no se lo plantea. Y por otro lado, en España la gente tiene mucha confianza, por un lado, en el sistema sanitario español, que objetivamente, en comparación con otros países, es muy bueno. Es muy bueno. Y una confianza todavía mayor en el sistema de trasplantes de órganos. Y aquí la ONT pues, ha hecho una labor de comunicación. Todos los años salen las noticias de que España es líder mundial en donantes de órganos, lo cual es cierto. O sea, somos el país del mundo con mucha diferencia en número de donantes por millón de habitantes. Sí, las tasas son magníficas. Pero luego la información que tiene el público de cómo funciona realmente, o sea, la gente sabe que son donantes por defecto, pues la mayoría no lo sabe. Y supongo que tampoco les importa demasiado.
¿Saben cuál es el papel de la familia? Bueno, teniendo en cuenta la importancia que tiene la familia en la sociedad española, pues muchos sí ya suponen que si no dicen nada, sus familiares tomarán la decisión. No sé, sospecho que si saliera a preguntar, no solo en España, sino en otros países, oiga, ¿esto cómo funciona? Quizás la mayoría de la gente no lo sabría, o diría así y otros de otra manera, ¿no? Ni siquiera los expertos realmente lo saben. Cuando empezamos a investigar el papel de la familia es porque nos dimos cuenta de que nadie lo sabía. Claro. Janet, que es otra miembro importante del grupo, hizo un trabajo sobre esto, ¿no? En Europa, además, ¿no? Sobre qué pensaba. El proyecto justo anterior a Inédito, cuando me contrató David, pues él fichó a Janet, que no recuerdo dónde o cómo la conoció, y ella tenía un perfil de filósofa y de enfermera. Entonces una doble competencia muy interesante, y ella se sumó al proyecto, y cuando estábamos nosotros tratando de entender cómo funcionaba el sistema español y los demás y el papel de la familia, pues ella se puso a contactar las agencias equivalentes a la ONT en los países europeos, a preguntarles, bueno, ¿y cómo funciona en vuestro país? ¿La familia qué papel tiene? ¿Tiene derecho de veto de las voluntades del fallecido, o solo toma una decisión cuando el fallecido no dijo nada, etcétera? Y hizo un trabajo así muy exhaustivo e interesante. Sí. Y el resultado es que ni siquiera las autoridades oficiales tenían claro, o al menos las respuestas que nos daban no nos aclaraban mucho la situación. Claro, todo esto justifica la existencia de Inédito. O sea, que es un grupo de trabajo que entra en todas estas cosas, porque aparentemente, y a nivel formal, todo está muy claro y legalmente, etcétera. Pero luego la realidad se plantean problemas, hay ambigüedades, y hay que seguir avanzando y aportando cosas, ¿no? Hay muchas cuestiones que parecen claras hasta que intentas preguntarte en serio, ¿esto cómo funciona? O sea, ¿tú crees entender las cosas? Es como San Agustín cuando hablaba del tiempo. Sí. El tiempo todo el mundo sabe lo que es, hasta que uno se plantea, bueno, pero ¿qué es? Cómo, no lo sé. Y ella no lo sabe. Sé lo que es, pero no sé. Pues los modelos de consentimiento, el papel de la familia, etcétera, todos los expertos se supone que lo saben, pero cuando les preguntas, y preguntas a dos expertos del mismo país, te dan respuestas diferentes. Entonces, algo pasa. Es muy interesante, sí, porque aparentemente lo que decíamos, ¿no? Es importantísimo, además, la detección que se ha hecho la familia como el elemento clave, ¿no? Y por ahí hay que trabajar.